Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de Geometría Analítica, nuevamente. En esta ocasión vamos a seguir platicando sobre la distancia entre dos puntos, ahora en un plano, ¿sí? Entonces, bien, tenemos ahí un sistema coordenado rectangular, ¿verdad? Ya dibujado aquí. Eh, Recordemos, el eje vertical le habíamos llamado Y y al eje horizontal le habíamos llamado X. Entonces, imagínense que tenemos aquí dos puntos, primer punto y vamos acá, segundo punto. Yo quiero conocer la distancia que hay entre estos dos puntos, ¿sí? El punto de aquí abajo será el punto P1 y tiene coordenadas X1, Y1, mientras que el punto acá arriba será el punto 2 con coordenadas X2, Y2. Muy bien, por supuesto, para el cálculo de la distancia entre estos dos puntos vamos a utilizar lo que aprendimos de la distancia entre dos puntos sobre un eje coordenado. Pero esto le vamos a añadir un conocimiento, supongo que previo para todos ustedes, que es el teorema de Pitágoras. ¿Cómo es que juntamos estos dos? Bien, vamos a proyectar las coordenadas sobre el eje coordenado, sobre los ejes coordenados, cada uno de los dos puntos. Entonces, el punto P1 lo proyectamos sobre el eje coordenado Y lo proyectamos sobre el eje coordenado X. De igual forma, hacemos con el punto número 2. Proyectamos sobre el eje Y, proyectamos sobre el eje X. ¿Sí? Y aquí vamos a hacer un poquito algo diferente. Esta proyección, esta que tenemos aquí, la vamos a prolongar acá de tal forma que intersecte a esta de aquí. Intersecte esta de aquí. ¿Sí? Bueno, lo que hemos conseguido es formar, es claro aquí, un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo recto, es un triángulo rectángulo. Y justamente el lado que yo quiero calcular la distancia, el lado que corresponde a la distancia entre el punto 1 y el punto 2, es la hipotenusa del triángulo rectángulo que hemos construido. Entonces, bueno, lo que nos queda es básicamente resolver el triángulo rectángulo. ¿Sí? Si recuerdan, la hipotenusa, la longitud de la hipotenusa, la calculábamos como la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y todo raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bien, vamos entonces a concentrarnos en calcular las longitudes de los catetos. Primero, el cateto que está aquí abajo, el que es horizontal, bueno, si se fijan, este cateto es lo mismo que la distancia que hay entre este punto y este punto. Y este punto, voy a ponerle aquí cualquier número, cualquier letra, vamos a llamarle Q1, tiene como coordenada, pues justamente X1, ¿verdad? Esa sería la coordenada X del punto 1. Y este otro punto acá, llamémosle Q2, tiene como coordenada la coordenada X del punto 2, es decir, X2. Entonces, ¿cómo sacábamos la distancia del punto Q1 al punto Q2? Están sobre un eje coordenado, sobre el mismo eje coordenado. Recordemos que esa distancia era X2 menos X1.
Todo eso en valor absoluto. Y entonces ya tenemos la distancia o la distancia, la magnitud del primer cateto. Segundo cateto. El otro cateto es el cateto que está de forma vertical. ¿Sí? Y la distancia que hay aquí entre estos dos, bueno, la distancia que andamos buscando es justamente la distancia que hay entre el punto, llamémosle punto R2 a y el R1, llamémosle a ¿verdad? R2 tiene una coordenada igual a Y2, ¿sí? Es la misma coordenada Y que tiene P2, están a la misma altura, ¿sale? Y R1 tiene coordenada Y1, porque está a la misma altura del punto 1, que tiene como coordenada Y1, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular la distancia que hay entre estos dos, bueno, aplico la misma. Sería Y2 menos Y1. Y esto, valor absoluto. Entonces, esto era el cateto. Vamos a ponerle ya con otro azul. Ese era un cateto y este es otro cateto. Vamos a llamarle cateto 1, cateto 2. Este es el cateto 1 y este es el cateto 2. Entonces ya tengo las distancias de los catetos. Lo único que resta es sustituir estos valores acá, en la fórmula de la hipotenusa. Bien, entonces la distancia entre los puntos, que es la hipotenusa, me va a quedar como la raíz cuadrada de el cateto 1 al cuadrado. Es esto que tengo en rojo. Entonces va a ser x2 menos x1. Como lo voy a elevar al cuadrado, y eso va a hacer que se vuelva positivo, no es necesario que utilice el valor absoluto en este caso. Entonces simplemente lo dejo así. ¿Sí? Luego dice la fórmula de la hipotenusa más, y luego es la distancia del cateto 2. Es decir, esta parte verde que tengo aquí. Nuevamente, omitimos las barras de valor absoluto porque voy a estar elevando al cuadrado. Y ahí ya tengo mi fórmula de distancia. Ya calculé la distancia entre dos puntos en un plano. Nótese qué pasa si los dos puntos, estos dos puntos, se encuentran sobre sobre un eje coordenado. Pensemos el eje coordenado X. Bueno, resultaría ser que entonces Y1 se hace igual a 0 y Y2 se hace igual a 0. Y entonces esta fórmula se convertiría en raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado. Y eso es justamente valor absoluto de x2 menos x1, que es el resultado que habíamos obtenido en el video anterior de distancia entre dos puntos, cuando estos dos puntos se encontraban en el mismo eje coordenado. ¿Sí? Así como pudimos obtener la distancia entre dos puntos del plano y este se reduce a un caso particular cuando están en un solo eje coordenado, de igual forma podríamos extender esta fórmula de distancia entre dos puntos a un sistema coordenado ya no de dos dimensiones, sino de 3, 4, 5 dimensiones sin mucho problema. Pero bueno, ese será tema de un video más adelante. Por el momento dedujimos la ecuación o la fórmula para distancia entre dos puntos en un plano. ¿Listo? Perfecto. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo.